Dios les bendiga en este domingo que el Señor nos regala, primer día de la semana, último domingo del primer mes del año 2021 que hemos comenzado recientemente. Y después de haber adorado y alabado a nuestro buen Dios, vamos ahora a su palabra, para permitir que Él sea el que nos hable. Y escogí un pasaje que se encuentra en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, donde se nos habla de un hombre especial en la Biblia, también mencionado en el Nuevo Testamento, como ejemplo de vida a seguir. Este hombre agradó a Dios, y yo creo que todos nosotros queremos agradar al Señor. Por eso vamos a tomar este texto base que se encuentra en Génesis 5, 21, 24, donde se nos dice: Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Como les decía en el Nuevo Testamento, también en la carta a los Hebreos, el escritor también lo menciona allí en el capítulo 11, donde hoy vamos a examinar también este capítulo 11 de Hebreos. En el versículo 5 también lo menciona Enoc como un ejemplo y dice: por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y te pregunto, ¿querés vos también agradar a Dios? Este mensaje está dirigido hacia aquellos y aquellas que tienen sumo interés en vivir su vida haciendo la voluntad de Dios. Dios ha dispuesto una forma de vida para nosotros que no es la manera de vivir que tiene el mundo, ni tampoco la manera que tenemos de vivir muchos de nosotros. Dios escogió una manera de vivir totalmente diferente. Nos creó y nos ha sustentado para ello. Lamentablemente muchos están tan acostumbrados a hacer las cosas como ellos las quieren hacer y a la hora que ellos las quieren hacer, buscando siempre su propio placer, su satisfacción personal, que no reflexionan qué dice Dios al respecto. Pero como personas de libre albedrío que somos, y más como creyentes, debemos preguntarnos: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo la mía? ¿Estoy viviendo a mi manera o estoy viviendo de una manera que no le agrada a Dios? La invitación en este día es a que vos y yo vivamos nuestra vida agradando a Dios. Una vida como la que vivió Enoc. ¿Cómo agradar a Dios? Y tomemos como ejemplo lo que hizo Enoc. En primer lugar, hemos leído en Hebreos, y vamos a volver a leerlo, que Enoc fue un hombre que vivió una vida de fe. Eso fue lo que hizo Enoc en su vida: vivir por fe. El texto en Hebreos 11, versículos 5 y 6 nos dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó,
pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Notemos que si Enoc agradó a Dios, entonces quiere decir que él vivió una vida de fe. Porque el texto que leímos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El texto no dice que es improbable, no dice que es difícil, no dice que es remoto, sino que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, Enoc sí agradó a Dios. Y a Dios le agrada la fe. Le agrada la fe porque, en primer lugar, la fe ofrece excelentes sacrificios. Da lo mejor a Dios. Como la fe de Abel. En Hebreos también se pone de ejemplo la vida de Abel. Y allí en el capítulo 11, versículo 4 de la carta a los Hebreos leemos: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. La Reina Valera lo traduce como más excelente, un sacrificio más excelente que el de Caín. La fe sabe que Dios está comprometido con la excelencia y por eso busca solo que le demos lo excelente, lo mejor. ¿Se lo estamos dando? En segundo lugar, a Dios le agrada la fe porque la fe teme, como la fe de Noé. Otro ejemplo citado en Hebreos capítulo 11, ahora en el versículo 7, leemos: por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. La fe sabe la grandeza de Dios y por eso le reverencia. La fe siempre guarda respeto, admiración y sumisión ante Dios. ¿Lo estaremos haciendo? En tercer lugar, la fe obedece, como la fe de Abraham, quien está citado también en este capítulo 11 de Hebreos. En su versículo 8 leemos: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar y más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. La fe deja que se le guíe. La fe se deja moldear con la sabiduría del Altísimo. Y sería bueno preguntarnos, ¿qué es lo que nos está guiando a nosotros? En cuarto lugar, a Dios le agrada la fe porque la fe cobra fuerza cuando no las hay. Y en este mismo capítulo 11 de Hebreos, versículo 11, leemos: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Cuando pensamos que ya dimos lo que podíamos dar, que ya no podemos más, la fe se levanta y saca fuerzas donde no las había. Saca fuerzas de lo imposible. Y bueno, preguntarnos también de dónde provienen nuestras fuerzas. La fe también tiene esperanza, como la fe de Isaac. Leemos en Hebreos 11:20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Mis hermanos, mis hermanas, la fe es optimista y solo espera lo mejor del futuro. ¿Por qué? Porque la vida del creyente está en las manos de Dios. Y solo cuando el futuro está centrado en Dios, tenemos la fe, la certeza, la esperanza de que todo estará bien dirigido. ¿En qué o en quién tenemos esperanza? ¿Será en Dios o será en otra cosa? Bueno pensarlo, ¿no? Por otro lado, también la fe adora, como la fe de Jacob. En Hebreos 11, ahora en el versículo 21,
Dice, por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. La fe reconoce quién es Dios y por eso le adora. La fe no reconoce otro origen más que el de Dios y por eso se postra, se arrodilla, se inclina ante la majestad de Dios. ¿Será la adoración una práctica diaria común en nuestra vida? Por otro lado, la fe confía en las promesas de Dios, como la fe de José. En Hebreos capítulo 11, versículo 22, dice, por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. La fe sabe que si Dios lo dijo, lo cumplirá. Que si Dios lo aprueba, se hará. Y que si Dios interviene, nada ni nadie lo detendrá. Por eso es que la fe confía en las promesas de Dios. ¿Estaremos nosotros confiando en las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra? La fe también rehúsa disfrutar de los deleites temporales del pecado, como la fe de Moisés, citada en Hebreos 11:25, donde leemos, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. La fe sabe que es un desperdicio perder tiempo en lo temporal, en lo poco trascendente. La fe sabe que estamos hechos para estar en las alturas y no para andar buscando en los basureros. ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿En lo efímero o en lo trascendente? La fe recibe el mensaje, como la fe de Rahab. En Hebreos 11:31 se cita que por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. La fe está dispuesta a aceptar lo que Dios dice, como Dios lo dice y a la hora que Dios lo dice. Y solo porque Dios lo dice. Aceptamos lo que Dios dice en su palabra sin cuestionamientos. Esta es la vida de fe que agrada a Dios, porque la fe va más allá de lo que va la razón. Y solo los que tienen fe se salvarán. Solo la fe en Dios es la que sacia el hambre del alma. Solo la fe satisface los interrogantes del intelecto. Solo la fe en Dios le da sentido a la vida del hombre como se la dio Enoc.